Es una serie que trataba de continuar lo que sucedió en la película del 2002, en el que varios personajes y características provenientes del filme regresaron, aunque se incluyeron personajes de los cómics como el Kingpin, el Lagarto, Kraven el Cazador y Electro, pero también usaron personajes que estaban inspirados en los villanos de los cómics, pero tenían diferente presentación. Algo curioso de esta serie es que no estaba enfocada en el público infantil, sino en un público adolescente, ya que dicha serie se transmitía por MTV, teniendo varios momentos subidos de tono no solo en la cuestión sexual, sino que también mostraba a un Spider-Man con una moral bastante ambigua, casi al punto que le quita la vida a alguien en la serie. Un dato interesante es que en este universo ya habían mutantes, esto debido a la aparición de los gemelos que tenían el poder de la ilusión durante los últimos capítulos de la serie. Y muy probablemente Daredevil de Ben Affleck ya existía debido a que aparece el Kingpin, que está basado en la película del 2003, interpretada nuevamente por Michael Clarke Duncan. Debido a los bajos ratings de la serie fue cancelada teniendo solo una temporada. Meses después del estreno de Spider-Man Far From Home, Sony decidió relanzar la película con escenas eliminadas del corte original, en el que veíamos las cosas que hizo Peter para poder costearse el viaje y comprar la Dalia Negra a Michelle Jones, pero también vemos cómo pelea con la familia Manfredi usando la Iron Spider, y así dejando más segura la ciudad de Nueva York antes de irse de vacaciones. Estas escenas de hecho enaltecían un poco más la figura de Peter Parker, pues en el corte original se iba sin ningún peso de conciencia tras abandonar Nueva York, mientras que aquí lo dejan como más responsable. Durante la rueda de prensa para la película de Venom del 2018, Tom Hardy declaró que la película le habían recortado 40 minutos. Hardy aseguraba que para él son algunas de sus escenas favoritas. Muchos piensan que debido al cambio de clasificación de la película de Rated R a Rated PG-13, que es básicamente en español de clasificación C a clasificación B15, muchas escenas que habían sido eliminadas probablemente tenían mucha violencia y por eso fueron descartadas. Algo así como lo que le sucedió a la película de Daredevil del 2003, que tenía muchas escenas no aptas para menores de edad, pero se le fueron removidas para que este pudiera venderse a los infantes. Pues recordemos que Venom es uno de los personajes más redituables de la galería de villanos de Spider-Man, y eso solo tenemos que ver en la cantidad de dinero que han generado el personaje con los productos en los que ha aparecido, como por ejemplo Spider-Man 3 y las películas de esta saga de Venom. Después del estreno de Morbius, esta película pasó demasiado desapercibido, pues siendo sinceros, a nadie le importaba la película, ya que parecía otra película formulaica y genérica de superhéroes de los 2000 como Daredevil o Punisher, y más recientemente las películas de Venom. Sin embargo, tras su llegada a los servicios de streaming, esta película llegó a estar en tendencia, debido a su pésima calidad, cayendo en la categoría de película de culto, así como la película The Room, que era tan mala que es buena, debido a que tiene escenas campy o humor involuntariamente chistoso, que te hacen reír de lo malo que es, como la escena de Milo bailando, comparándolo incluso con la escena del Peter emo de Spider-Man 3. Además, también le hacían memes usando la famosa frase de It's Morphin Time, haciendo parodia a la frase de transformación de los Power Rangers, It's Morphin Time. Debido a esta tendencia, Sony decidió reestrenarla en cines, fracasando nuevamente, demostrando que la película solo puedes tomar en cuenta como una película de chiste y no como algo serio.
En un viaje a la Tierra Salvaje, Peter Parker y Warren Worthington III, es decir, Ángel, fueron capturados por los mutados de dicha isla, quienes eran comandados por Brainchild, quien los usó como conejillos de indias en una máquina para devolverlos a sus formas primigenias. Y aquí Spider-Man se convierte en un monstruo humanoide con forma de araña. En la serie animada de los 90 esta idea fue tomada pero adaptada de manera distinta, ya que aquí, antes de su transformación total y notando que había perdido el control de su cuerpo después de la picadura, Peter Parker recurrió al Profesor X y a los X-Men, pero ni siquiera ellos pudieron fabricar una cura. Después de su transformación, este logró llegar a la normalidad nuevamente. Originalmente en la serie animada de What If iban a hacer un capítulo en donde Peter iba a transformarse en el monstruo araña. Sin embargo, este mismo fue descartado debido a que era muy perturbador para el público meta de la serie, es decir, los niños. Esta es una historia en el futuro paralelo del universo Marvel, donde después de 30 años Peter Parker vive solo y sin fe, pues quedó viudo porque Mary Jane tuvo cáncer debido a que estuvo expuesto al cuerpo radiactivo de Peter Parker. Peter en este momento de su vida es un anciano que sigue en una deprimente y corrupta ciudad de Nueva York, en donde los Reign son los encargados de proteger la ciudad de asuntos múltiples. En esta historia, al más puro estilo de cómics como The Dark Knight Returns o Old Man Logan, Spider-Man regresa del descanso para una vez más salvar al mundo, que es lo que finalmente hace. Una de las cosas que más destacan del juego Marvel's Spider-Man para PlayStation 4 son los gráficos, pues estos son bastante realistas, además de que tienen detalles que hacen ver al juego mucho más estético, como por ejemplo la vista de Nueva York o ciertos detalles como en los edificios, el agua, el rostro de los personajes, etc. Sin embargo, una queja que se ha mantenido hasta la actualidad, por lo menos a la fecha en la que se está haciendo ese video, es que en la sección donde hay un barco se encuentran un grupo de personas que se ven horribles, casi comparables con los modelos del primer juego del Spider-Man para PlayStation 1. Esto, como dije, se sigue manteniendo hasta la fecha, pues incluso en el remaster para PlayStation 5 todavía estos personajes se ven mal. Spider-Man es un meme de internet que nació el 29 de marzo del 2012. La intención de este Spider-Man es que su nombre estaba mal escrito y que estaba mal dibujado. Esto para embonar con esas típicas historias de cómics o videos del personaje Dolan, que es como la versión deformada del Pato Donald. Spot es un personaje que tiene la habilidad de la teletransportación y por lo general es un villano tanto de Spider-Man como de Daredevil. Su origen es el siguiente: el Dr. Jonathan Ohm era un científico que trabajaba para Wilson Fisk en la búsqueda de nuevas energías con el fin de crear un nuevo secuaz para el rey del crimen. Investigando la frecuencia energética del R Clock, o sea capucha, Ohm consiguió abrir un portal a la dimensión oscura y cuando se empezó a cerrar sin saber qué, decidió precipitarse dentro, entrando a un reino de transición entre la luz y la oscuridad, y cuando regresó a su laboratorio descubrió que su cuerpo era completamente blanco y cubierto de manchas circulares negras, dotándolo de nuevos poderes que decidió usarlos para enfrentarse contra Spider-Man, aunque este fue fácilmente derrotado. Este villano apareció en la serie animada de los 90 y próximamente hará su aparición en la pantalla grande en la película Spider-Man Across the Spider-Verse.
Angelo Fortunato era el hijo del mafioso Don Fortunato, quien ganó el simbionte de Venom en una subasta y se la dio a su hijo para que este por bien pudiera hacerse de un hombre. Esto debido a que Eddie Brock vendió el simbionte para recaudar dinero y dárselo a la caridad. Eddie advirtió a Angelo de los riesgos que implicaba el uso del traje negro, pero este ignoró dichas advertencias. Angelo no tardó en hacer uso de esta nueva arma, es decir, el simbionte, atacando a la escuela en la que Peter trabajaba como profesor y quitándole la vida a alguno de sus antiguos compañeros. Finalmente, en el momento en el que se enfrentaron, Angelo pareció matar a Spider-Man, aparentemente arrancándole el corazón. Sin embargo, su víctima en realidad era un impostor que intentaba aprovecharse de las fotos de Spider-Man. El verdadero Spider-Man decidió dejar de contenerse después de esto y el villano huyó tras humillante derrota. Al ver que Angelo era un cobarde, el simbionte se desprendió de él en el aire y Fortunato cayó a una muerte sangrienta. Irónicamente, como Angelo los dañó durante su lucha, los tiradores de la araña de Spider-Man no pudieron fusionar y no pudo salvar de la caída. Originalmente, The Amazing Spider-Man 2 tenía muchas más escenas eliminadas en el filme. Por ejemplo, contábamos con la presencia de Mary Jane Watson, la cual sería una mecánica que sufría de violencia intrafamiliar, donde interactuaría con Peter y Gwen, donde esta última le daría el visto bueno para que saliera con Peter, ya que recordemos que en esta película Gwen se va a ir a Inglaterra. Otras escenas que fueron descartadas serían más interacciones entre Peter y Harry, la subtrama de la beca de Gwen a Oxford, la transformación del Duende Verde, que de hecho era mucho más grotesca, y la batalla final, que esta última fue eliminada por ser demasiado violenta, y justamente concuerda con lo que dice el Spider-Man de Andrew Garfield en Spider-Man No Way Home, que no contenía sus golpes y se volvió una persona mucho más violenta. Sin embargo, las escenas que son más importantes, aparte de las mencionadas anteriormente, sería un final alternativo en el que vemos que su padre está vivo y este le dice la icónica frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aparte tendríamos una escena donde estaría la cabina de los 6 siniestros, en donde en lugar de aparecer el traje de Rhino, estaría el traje negro que muy probablemente estaría inspirado en los cómics Ultimate. Y una escena post créditos donde vemos la cabeza de Norman Osborn congelada en un recipiente. Muchas de estas escenas fueron eliminadas, pues ya de por sí la película ya tenía varias subtramas y esto lo iba a entorpecer aún más. Semanas antes del estreno de Spider-Man Homecoming, Tom Holland declaró que el niño que aparece en Iron Man 2 en la batalla del final de la Stark Expo era ni nadie más ni nadie menos que Peter Parker. Aunque suena muy forzado porque en ese momento la saga de Tobey Maguire ya había concluido y apenas estaban iniciando la saga de Andrew Garfield, por lo que es ilógico que se tratara por lo menos de la misma persona, ya que recordemos que las negociaciones de Sony y Marvel Studios se concretaron en el 2015. Sin embargo, usaron la ventaja de que aquel chico tenía una máscara de Iron Man durante la escena, por lo que hicieron que encajara más o menos en el MCU. Este cómic fue lanzado para promocionar la película del 2018 y nos cuenta cómo Eddie Brock y su simbionte son transportados a un mundo arrasado en el que se encuentran con versiones de otros héroes y villanos con sus propios simbiontes. Y los villanos en este cómic son una raza de alienígenas que están decididos a acabar con los simbiontes del planeta Clintar. Y para ello se valdrán de los peligrosos Poisons, que tienen planes en su agenda, además de exterminar a los personajes que están venomizados. Este cómic es particularmente interesante ya que se profundiza más en la historia del planeta Clintar y de los simbiontes, además de que podemos ver varias versiones venomizadas de muchos personajes de Marvel Comics.
En el momento en el que Otto Octavius estuvo en el cuerpo de Peter Parker, este consiguió un doctorado y fundó una empresa llamada Parker Industries. Esto tras asociarse con su novia Anna Maria Marconi y Jay Jameson, quienes aportaron el capital lo suficientemente necesario para crear la empresa. Desde ese momento, Parker Industries trabajaba con un equipo de científicos expertos y profesionales en la creación de diferentes tipos de tecnologías avanzadas para el desarrollo humano, tales campos como por ejemplo la creación de prótesis vanguardistas usando nanotecnología, aplicaciones tecnológicas en biotecnología, neurocirugía y genética. Tras haberse consolidado y globalizado, la empresa, incluso estando con Peter Parker tras haber regresado a su cuerpo, estaba bastante bien hasta que llegó el evento de Secret Empire, en el que el Doctor Octopus hizo que la empresa cayera en bancarrota, dejando a Peter Parker sin ingresos económicos. Spider-Carnage es la mezcla entre Scarlet Spider, es decir, Ben Reilly, y Carnage. Este hizo su primera aparición en el número 410 de The Amazing Spider-Man. Este villano causó varios problemas a nuestro vecino amigable y tenía como intención quitarle la vida. Ben Reilly se encontraba en condiciones de servidumbre con el simbionte Carnage, quien lo tenía prisionero de su propio cuerpo, y mientras Ben recorría la ciudad en busca de una acción vandálica, él se encuentra con John Jameson, quien se encontraba en posesión del simbionte al tratar de detener el delito. El anfitrión simbionte se une al cuerpo de Ben, dando origen y nacimiento a Spider-Carnage. Al darse cuenta de esto, Ben lucha por el control de sí mismo y evitar que el simbionte lo controle. Ben decide que la única persona que puede ayudarlo a deshacerse del simbionte es Peter Parker, o sea, el Spider-Man original. Al llegar al departamento de Peter, justamente lo ataca y en la pelea Ben sigue luchando en su cabeza para recobrar el control de su cuerpo. En otro cómic, Ben va a Ravencroft para darle nuevamente a Cletus Kasady el simbionte. Este personaje hizo su aparición en la serie animada de los 90, siendo una versión bastante violenta de Peter Parker, el cual es reformado por una versión de otro universo del tío Ben. De haber continuado con la serie animada de Spectacular Spider-Man, había muchos planes a concretar, como por ejemplo se planeaba que Mary Jane y Peter Parker se fueran a casar a muy largo plazo, además de que habríamos este clásico enfrentamiento de boxeo de los cómics entre Peter Parker y Flash Thompson. El Dr. Connors estaría en Florida tratando de curar a Electro, además de que tendremos apariciones de villanos como por ejemplo Venom, quien haría su regreso esta temporada, la aparición del Hobgoblin, el Come Pecados, Carnage, Hydro-Man, el Chacal, y probablemente tendríamos una adaptación de la saga del clon, pues el Dr. Miles Warren ya estaba en dicha serie. La información que les acabo de contar la declaró el mismísimo Greg Weisman, quien fue Durante mucho tiempo todos creímos que el anfitrión original del traje negro siempre fue Peter Parker. Sin embargo, en los cómics de Secret Wars en los que estaba participando Deadpool, se revela que el traje negro originalmente se unió a Deadpool. El problema también sugiere que algunos de los impulsos violentos del simbionte pueden provenir de su tiempo con Deadpool. Es decir, que todos los aspectos negativos los pudo haber sacado del mercenario Bocazas.
Durante la producción de la primera película de Spider-Man se diseñaron varios trajes para los personajes principales, es decir, el Duende Verde y el Hombre Araña. Entre ellos dos destacaban, pues el traje que hizo Alex Ross se alejaba bastante del traje clásico, pues este no contaba con el ya característico color azul, sino con un negro, además de que su diseño no contenía con ciertos elementos ya bastante familiares de Spider-Man. Por otro lado, el Duende Verde tenía un look mucho más cercano a los cómics, sin embargo, este no contaba con el color morado, sino con un color negro. Estos diseños fueron descartados para elegir los que ya conocemos. Estos trajes aparecen en el videojuego de la película del 2002 y se pueden desbloquear usando unos códigos. Además, el traje de Alex Ross fue inspiración para el traje de Superior Spider-Man. Después de que Eddie Brock se separó del traje negro, quedaron algunos restos del simbionte en su cuerpo. En cierto punto de la vida de Eddie, este llegó a desarrollar cáncer, pero afortunadamente llegó a encontrarse con Martin Lee, mejor conocido como Mr. Negative, que cura a Eddie Brock de esta enfermedad. Los poderes de Mr. Negative mejoraron los glóbulos blancos de Eddie, que se fusionaron con los restos del simbionte para formar un simbionte blanco llamado Anti-Venom. Anti-Venom no solo tiene los poderes del Venom original, sino que también ya no tiene la debilidad del fuego y tampoco del sonido, además de que tiene ciertas habilidades curativas. Factores podemos considerar que esta versión de Venom ya no es un antihéroe, sino un héroe hecho y derecho.